Bienvenidos al podcast de Escuela de Libertad. Aquí, en el I Ching Tao, vas a encontrar extraordinarios mensajes para enriquecer tu desarrollo personal y encontrar a tu yo del futuro en este presente. Durante esta temporada exploraremos el atemporal mensaje de los hexagramas del maravilloso I Ching a través de la hermosa poesofía que Alejandro Jodorowsky nos dejó en su libro Ojo de Oro, junto con las enriquecedoras reflexiones de Chen Tuan-li, las cuales nos permitirán tomar decisiones más acertadas, manteniendo así nuestro designio espiritual. Otro fabuloso momento para desarrollar el bello arte de vivir para un buen partir. Que la piedra sea piedra y el ojo sea ojo. Para encontrar el agua, reconoce tu sed. No eres lo que quieres, eres lo que eres. Cuando abras el vientre de un segundo brotará el tiempo entero. Multitud de cantos invadirán tu pecho. Círculos brillantes girarán alrededor de tu cabeza. Navegarán en tu sangre todos los muertos y todos los que van a nacer. Dejarás de cubrir con tu retrato cada centímetro de mundo. Cesarás de convertir en reflejo a tus vecinos. No pegarás antifaces turbios en los rostros que fulguran. Aceptarás la noche sin añorar el día. Aceptarás el día sin cubrir el cielo azul con un velo negro. Aceptarás tus sentimientos, por sublimes que sean. Poético y revelador el verso que Jodorowsky nos deja asociado a este hexagrama de la inocencia. Un hexagrama que habla de esa relación que todos los seres humanos tienen con la vida, con la existencia, una mirada quizás más profunda que va más allá de esa personalidad o de esa historia personal que cada uno de nosotros tenemos y que a veces se nos olvida que como humanos, formando parte de la vida, todos compartimos. Hay un término, una expresión dentro de esta tradición del Tao que habla de la virtud, una virtud que está asociada a esa naturaleza interna que todos somos. Quizás una naturaleza que nos resulta más fácil observar en los animales, en los vegetales, incluso en los minerales, que todos y cada uno de ellos, independientemente del reino donde vivan, pues manifiestan también de forma natural. Quizás eso en el ser humano a veces resulta más complejo debido a cierta carga que las sociedades, las culturas, las épocas, las familias van proyectando los unos hacia los otros, generando ese artificio o esa falsedad que hace perder lentamente y progresivamente esta inocencia. Una inocencia que logramos observar en los niños o niñas o niñes recién nacidos, en una época donde todavía no se ha construido en su psique consciente esa identidad del yo soy y por consiguiente interactúan con la vida desde esta inocencia, desde esta naturalidad, desde esta verdad. Quizás en una fase adulta consideramos esa relación con la vida poco desarrollada, poco evolucionada y le damos poco valor al hecho de ser naturales y expresarnos de forma espontánea y natural con todo aquello que nos rodea. Pero lo cierto es que la inocencia nos hace una reflexión a la hora de preguntarnos a nosotros mismos si todo lo que vamos adquiriendo según vamos creciendo realmente nos nutre, nos llena y nos permite vivir con plenitud esta vida que como humanos transitamos. Esa virtud taoísta habla de esa naturaleza que, por ejemplo, un árbol que da manzanas tiene a la hora de ofrecernos esos frutos. Que un pez de agua dulce transita su vida al interior de un río o que un ave
con alas inevitablemente vino a este mundo a volar. Quizás esa virtud se hace algo compleja de identificar y no damos el espacio, vamos a decir, necesario para que aflore como lo hace la primavera tras el invierno. Nos esforzamos en querer encajar o en querer moldear nuestro mundo interno para hacerlo útil o práctico a esa época en la que nos encontramos. Empezamos a darle valor a aquello que vemos afuera, que deseamos o que incluso admiramos, en lugar de reflexionar y quizás encontrarnos a nosotros mismos frente al espejo y reconocernos en ese reflejo antes de proyectar una imagen que queremos construir desde esta idea que a día de hoy cada vez se hace quizás más recurrente a la hora de crear lo que creemos. Una búsqueda de convertirnos en nuestro propio ideal, como si quisiéramos darnos forma sin reconocer esa forma que ya tenemos y que fue la que permitió que estemos aquí en este presente. Una especie de autoengaño que se sostiene a través de proyecciones donde vamos construyendo una realidad, vamos a decir, holográfica o virtual, igual que hacemos con esos frutos, con esas hortalizas, con esas plantas que metemos al interior de un invernadero. Quizás florecen, quizás maduran, pero cuando las llevamos a nuestra mesa y degustamos su sabor, sus aromas, reconocemos ese artificio, que de igual forma, según vamos acostumbrándonos a ese sabor insaboro o a ese aroma con esa falta de intensidad, pues llega un momento donde vamos aceptando poco a poco ese artificio como algo natural, es decir, que hay algo en nosotros que va aceptando toda esa artificialidad y la va normalizando en la vida. Entonces, igual que ocurre con esos alimentos que colocamos en la mesa provenientes de un invernadero o provenientes de cultivos o ganadería o piscifactorías donde esos animales o esas hortalizas o esas frutas, esas verduras se encuentran en ese contexto artificial, igual que vamos normalizando ese cambio en el sabor, ese cambio en el aroma, en los colores, también vamos normalizando ese artificio que vamos construyendo en nuestra identidad egoica, en esa definición del yo soy, en esa proyección que vemos en el espejo. Jodorowsky nos muestra cómo cuando uno es y se permite ser lo que esta inocencia nos recuerda que somos, pues aparece esa relación con la vida desde esa autenticidad. Reconocemos ese brillo, ese aroma, los sentidos empiezan a experimentar la vida con una intensidad y una profundidad que es la que de forma natural hemos venido a disfrutar y a compartir. Aceptar la naturaleza, la realidad tal cual es y vivir esa experiencia mística que todos los sabios de cualquier época nos han dejado escrito en sus versos, en sus imágenes, dibujos, en su música, en esas reflexiones que nos han llamado la atención a reflexionar con nosotros mismos sobre esa relación de estos elementos falsos, artificiales que incorporamos como válidos y esa naturaleza que poco a poco se va doblegando y va encontrando un minúsculo espacio al interior de nosotros donde poder sobrevivir. Este hexagrama de la inocencia nos lleva a liberarnos de todo ese artificio para dejar salir ese niño, esa niña, ese niñe interior que ya vivió esa primera etapa de la vida desde esa naturaleza y que en otro momento de la vida va a necesitar recuperar ese anhelo del encuentro con nosotros mismos. Quizás nos lleva a una serie de crisis que van a hacer que en nosotros poco a poco se vayan cayendo esos artificios para regresar a ese encuentro con nosotros mismos en esta inocencia. Así que un proceso, obviamente, de liberación de esas proyecciones, de esa máscara del teatro del ego con el cual salimos al mundo
y que poco a poco pues va haciendo que la interacción social, esa interacción humana, sea cada vez más artificial hasta llegar al punto donde no solamente nos relacionamos con la idea del yo soy o con la idea que tenemos de quién es el otro, sino que nos va empujando, quizás sin darnos cuenta, al interior de esas redes sociales, al interior de esa programación, de ese multiverso holográfico, ahora al interior de una máquina donde utilizamos un avatar para mostrarnos al mundo y contarle al mundo lo que queremos que el mundo sepa de nosotros. Es decir, que quizás Jodorowsky, cuando escribió este verso, no conocía o a lo mejor ni siquiera podía imaginar esta etapa o esta era digital en la que nos encontramos, pero lo cierto es que el no haber derrumbado todos esos artificios y haber expresado con naturalidad esa inocencia de la que nos habla este hexagrama, nos empuja poco a poco a meternos en esa programación y en esa construcción de avatars, donde en esas redes sociales interactuamos los unos con los otros sin saber quién es el otro y cada vez más lejos, sin tener la respuesta de quién somos. Así es que esta inocencia nos lleva no solamente a recordar esa naturaleza que hay a nuestro interior, sino a reflexionar sobre la naturaleza de la propia vida. Una naturaleza que nos lleva a profundizar en la relación con la vida, a profundizar con la relación con nosotros mismos y regresar a una mirada existencial donde nos podamos ver como parte intrínseca de esa unidad. Esa experiencia mística que describe Jodorowsky, donde logramos percibir a esos ancestros al interior de nuestra sangre, pero también a todos aquellos que vendrán recorriendo ese torrente sanguíneo que nutre y sostiene el cuerpo, nos habla de un estado de no dualidad. Esa inocencia del niño vive sin separación ese instante, y esa inocencia necesaria para disfrutar con plenitud la vida requiere de una reflexión frente al espejo donde nos podamos ver y, como dicen las primeras líneas del verso de Jodorowsky, aceptar la verdad tal como es. Curiosamente, esa verdad de la que habla esta inocencia está compuesta, si observamos los trigramas de este hexagrama, por ese cielo como trigrama superior y ese trueno como trigrama inferior. La cultura del Tao, el pensamiento chino vinculado al taoísmo, habla del Tao como una especie de camino, un camino que es la vida que todos recorremos más allá de que cada uno lo haga en apariencia de una determinada manera. Lo cierto es que todos vivimos la misma vida en términos arquetípicos a la hora de observarnos cómo nacemos, a la hora de observarnos en ciertas etapas de la vida que la biología nos muestra que son comunes para todos y que a veces esa historia personal necesita obviar o olvidar para poder sostener ese artificio. Esa relación del trigrama cielo y el trigrama trueno nos habla de que todos estamos bajo el mismo cielo, todos estamos en la misma tierra, rumbo a ese misterio que el planeta recorre. Y curiosamente, en la psique, consciente o inconsciente, este hexagrama nos muestra también la relación que tenemos con ese cielo, con esa divinidad, con ese más allá, con ese misterio. Un misterio que tal vez como occidentales hemos necesitado definir, explicar y, si no lo hemos podido hacer, dar una especie de creación simbólica de qué hay detrás de ese misterio, qué hay detrás de ese origen, qué hay detrás de esta creación. Esa inocencia de la que habla esta cultura del Tao nos recuerda que ese misterio quizás sea necesario dejarlo dentro de ese ámbito de lo sin resolver, de lo sin explicar, de lo sin conocer, para que a la hora de relacionarnos con nosotros mismos esa espontaneidad, esa verdad pueda surgir en cada una de las experiencias, en cada uno de los momentos, en cada uno de los instantes, sin condicionar ese paso que voy a dar, sin juzgar ese paso que di ya,
permitiéndome ser auténtico, nuevo e irrepetible en cada una de las experiencias. Una relación con el cielo, con el más allá, que ha ido incorporando una estructura, un marco conceptual, una serie de creencias que definen no solamente lo que creo conocer, sino que también definen aquello que no conozco, pero que sujetándome en esas creencias aseguro conocer. Eso también forma parte de ese artificio que impide que esa inocencia, que ese niño, niña interior salgan y vivan la vida con naturalidad. Una naturalidad que cuando nos conectamos con ello, cuando dejamos caer ese artificio vinculado a nuestra historia personal, a nuestra propia identidad, incluso a la creencia que tengo de ese cielo o de esa divinidad, esa experiencia mística aparece, se manifiesta, me sobrecoge y me permita experimentarme en conexión con esa unidad, en conexión con esa totalidad, viendo la vida en todo aquello donde antes creía verla, pero ahora me di cuenta de que no lo era. Empieza a caerse esa máscara del teatro y empiezo a reconocer con autenticidad a todos y cada uno de los actores que formamos parte de esta gran obra. Y curiosamente, estos dos trigramas del cielo y del trueno nos hablan de esa época donde comienza la luz a aparecer después de la oscuridad de la noche y nos va llevando no solamente a experimentar esa máxima intensidad del mediodía o del verano, sino que nos acercan a ese final del día que puede ser el atardecer o, si lo vemos en relación al año, esa época que llamamos otoño. Todo este hexagrama se mueve en esa parte del reloj, en esa parte del calendario, y curiosamente esa naturaleza o esa naturalidad a veces la dejamos precisamente en el otro lado, el cual este hexagrama no nos muestra y no nos pone ahí la atención para observar. Es decir, que todo este artificio del que estábamos hablando lo sacamos a la luz y ahí es desde donde nos relacionamos, y toda esa verdad, esa autenticidad a veces la escondemos en esas relaciones íntimas, en ese lugar donde no hay un otro observándome, que a veces para algunos ni siquiera en ese tipo de relaciones es un escenario donde mostrar esa naturaleza o donde comportarme con esa naturalidad. Así es que también esta inocencia nos invita a reflexionar sobre cómo salgo al mundo, cómo salgo a la vida, desde dónde doy ese primer paso al levantarme, al despertar en la mañana. Pero también me puede animar a reflexionar a la hora de terminar el día, a la hora de terminar la jornada, a la hora de terminar el año, para preguntarme cómo de fiel fui a mí mismo, cómo de natural me permití expresarme, con qué naturalidad me he comportado, cuántas creencias han sesgado esa espontaneidad, cuántos criterios de comportamiento social he aceptado en esa interacción que finalmente me ha llevado a ser un alguien que el otro espera de mí. Así es que dos movimientos, dos etapas, dos momentos al menos del día o del año que me van a llevar a poder reflexionar sobre cómo estamos transitando este camino bajo el cielo. Ese camino que todos compartimos, ese cielo que todos compartimos, pero que a veces lo compartimos sin saber verdaderamente quiénes somos y mucho más lejos, sin saber con quién lo estamos compartiendo. Así es que esta inocencia nos permite hacer este tipo de reflexiones para liberarnos de esos artificios y rescatar en nosotros esa naturaleza, esa virtud, esa esencia que traíamos, que sigue al interior de nosotros y que no necesitamos esperar a esa vejez que, ya sea por enfermedad o por agotamiento energético o mental, vaya permitiéndonos volver a ser naturales o naturalmente
tal como somos. 2 etapas de la vida donde esta inocencia se expresa de forma natural y parece que ese ego que adquiere el control y el poder de nuestra vida en esa fase madura o adulta intenta sostenerse en toda esa época media para poder ser él el exitoso, él el triunfante o incluso él el derrotado, él el abandonado, él el del sufrimiento o él el del gozo y el disfrute. Así que parece un poco paradójico, o pudiéramos decir incluso como algo estúpido, el no permitirnos vivir esa etapa central de nuestra vida desde esta inocencia. Si no la vivimos desde esta inocencia, ¿para qué vinimos? ¿O para qué o por qué estamos aquí? La respuesta es para crear ese teatro que llamamos vida y que vivimos al interior de ese gran invernadero que nos hemos construido para nosotros mismos. ¿O realmente hemos venido aquí para aprender a sostener esa naturalidad, para poder expresar esa espontaneidad, esa verdad que hay al interior de cada uno de nosotros y vivir la magia y la belleza que la vida nos regala a cada instante? Y esa felicidad auténtica que se encuentra al interior de nosotros sale también de forma espontánea cuando vivimos la vida desde esta inocencia. Así es que tal vez para crecer como individuos, para evolucionar como especie o colectivo, quizás no se requiera de incorporar nuevos artificios, nuevas habilidades o destrezas que nos alejen de nosotros mismos, y tal vez lo único que se requiere es de parar, respirar, regresar a nosotros mismos, dejar que toda esa falsedad se caiga y permitirnos ser lo que verdaderamente somos, permitirnos vivir la vida tal como es, sabiendo y reconociendo, como anuncia este hexagrama, que todos hemos venido con un don o un regalo que la vida nos entregó antes de llegar aquí y que nos lleva a tener todo aquello que vamos a requerir para disfrutar la vida tal como es. Sin creencias ni creaciones psíquicas que siguen alimentando ese mundo artificial en el que nos hemos introducido a nosotros mismos y que nos empuja a introducirnos en una programación digital donde parece que cada vez nos alejamos de ese mundo orgánico, de ese cuerpo biológico, y deseamos no solamente tener el control, sino tener la capacidad y la habilidad de programar la vida que deseamos vivir. Alejarnos de la vida tal como es para gozar y embelezarnos con nuestra propia creación, dejando atrás todo aquello que nos acogió al llegar aquí y que pareciera que no hemos sabido valorar ni disfrutar. Así es que una invitación a tener esa reflexión existencial para quizás, en lugar de seguir corriendo sin rumbo o en una dirección donde nos alejamos a nosotros mismos de nuestra propia esencia, de nuestra propia inocencia, y poder mirar con mayor profundidad para encontrarnos con nuestra propia verdad. Si quieres conocer más de nuestro universo, recuerda visitarnos en www.taomentoring.com. Te esperamos en Escuela de Libertad. Otra vida es posible.